Cada año, el mundo del anime nos sorprende con auténticas joyas que se convierten en éxitos inolvidables. Sin embargo, no todo es color de rosa. También están esos animes que llegan rodeados de hype, altas expectativas o promesas impresionantes, solo para dejarnos con un amargo sabor de decepción. Y 2024 no fue la excepción, gente. Son aquellos títulos que, a pesar de todo su potencial, no lograron estar a la altura de lo que esperábamos. Soy Brando Martínez de Unichannel y hoy vamos a hablar de los animes más decepcionantes de todo el 2024. Varios serán opinión personal, algunos serán basados en lo que digan los fanáticos y otros serán una mezcla de ambas. Así que, gente, vamos a ver esos animes. La tercera temporada de Tensura. Si hay un anime considerado como uno de los pilares que revitalizó el género Isekai, ese sería That Time That I Got Reincarnated as a Slime, o Tensura para los compas. Con su impecable construcción de mundo y una compleja mitología, este anime ofreció a los fans la oportunidad de sumergirse en una historia profunda en lugar de quedarse en una premisa superficial. Sin embargo, parece que la serie olvidó incorporar un poco de acción y drama una vez que la mitología estuvo firmemente establecida. Muchos fans encontraron que la falta de batallas y el ritmo progresivo resultaban desconcertantes para un isekai que, de otro modo, sería excelente para muchos. Aunque el tono político del programa fue apreciado, los espectadores que encontraron que la entrega más reciente de la franquicia pues resultaba algo aburrida y estirada. Las interminables reuniones y conversaciones se convirtieron en las partes definitorias de la nueva temporada, lo cual no era lo que los fans esperaban. De hecho, muchos seguidores me comentaron que disfrutaron esta temporada debido a ese enfoque a los diálogos y a la trama política, pero creo que eso depende mucho del tipo de espectador que seas. Seamos honestos, la mayoría de la gente probablemente preferiría una temporada llena de acción y batallas bien epiconas, en lugar de una trama política cargada de puro diálogo. Al final, todo se reduce a las preferencias de quien lo esté viendo. Hananoi-kun Tokoi no Yamai o A Condition Called Love. Este anime se queda completamente insípido frente a éxitos recientes como My Happy Marriage, que se viene su segunda temporada, o otro ejemplo, Romantic Killer, y varios títulos más que son destacados. En esta era, un protagonista masculino obsesivo y atractivo ya no es suficiente para impresionar a los fans del romance, aunque el anime apuntaba a convertirse en uno de los títulos románticos más esperados de este 2024, terminó atrapado en su propia red de clichés problemáticos típicos de las comedias románticas. La apuesta por el clásico tropo shoujo del chico posesivo con una visión poco saludable de la intimidad, acompañado de una chica aparentemente estable, pero con un sentido inexistente del romanticismo, era una fórmula destinada al fracaso. Aunque hay momentos esporádicos de ternura entre Hananoi y Hotaru, no hay nada que realmente conecte a los espectadores con la historia. A Condition Called Love se siente como algo repetido hasta el cansancio, y lo peor es que ni siquiera alcanza a ser un anime ligero y encantador. Seamos honestos, es difícil imaginar a alguien que genuinamente simpatice con el protagonista masculino de esta serie. Si además uno de los integrantes de la pareja principal resulta completamente desagradable y el otro es alguien que tiene cero conocimiento en el amor, no queda duda que este anime comenzó con el pie izquierdo. High Speed Étoile, Étoile o Étoile. Como el Toilet, como le quieran decir, creo que es High Speed Étoile. Un anime de carreras que se quedó sin gasolina en la pista. El género deportivo siempre ha sido una apuesta confiable en el mundo del anime, pero solo funciona cuando se ejecuta de manera excepcional. Un anime sobre carreras de autos de alta velocidad necesita una buena construcción de la trama y un ritmo adecuado para mantener el interés. En High Speed Étoile prometía ser una experiencia llena de adrenalina, consecuencias emocionantes, personajes impactantes y una historia memorable. Sin embargo, la premisa de una ex bailarina que decide competir como novata en las carreras Next para desafiar el rey indiscutible de la pista simplemente no estuvo a la altura. El anime carece casi por completo de desarrollo de personajes y un trasfondo sólido que permita a los espectadores conectar con la historia. En cambio, nos arroja directamente a arenas ruidosas donde todo sucede a un ritmo tan vertiginoso como sugiere el título, pero sin sustancia. A pesar de las visuales atractivos y una acción prometedora, High Speed Étoile no logró cumplir con las altas expectativas que generó, dejando a los fanáticos con una sensación de decepción. Aunque si soy honesto, creo que poca gente estaba realmente esperando este anime. Si no eres fanático del automovilismo, difícilmente encontrarás una razón para darle una oportunidad a esta serie. Ni siquiera
la regla de los 3 episodios o por unos episodios. Quizás vete la primera y a ver si te convence. Como amante del deporte motor, la disfruté un poco más, pero es algo muy personal. Para el público casual es poco probable que logre engancharlos. Mejor échale un ojo a Initial D con su icónico Eurobeat y donde las waifus son los autos, o Overtake, un anime centrado en la Fórmula 4 japonesa con subtramas sólidas y bien desarrolladas. De hecho, tengo un video sobre Overtake en la tarjeta si quieres saber un poquito más. Metallic Rogue. Metallic Rogue se volvió insoportable al final, una prometedora premisa que se desmoronó rápidamente. Metallic Rogue comenzó con todos los ingredientes para ser una prometedora serie de acción de ciencia ficción, una trama intrigante, dinámicas de personajes interesantes y un enfoque atractivo. Sin embargo, a medida que avanzaba, se convirtió en un auténtico desastre después de los primeros 2 o 3 episodios. Apenas llegó a la regla de 3. Aunque cuenta con una apreciable ambientación cyberpunk, que es algo que siempre aprecio, y secuencias de acción bien coreografiadas, la serie carece de elementos que realmente la sostengan y la hagan destacar. A lo largo de su desarrollo, la serie lucha con un ritmo inconsistente y cae en clichés en los momentos más inoportunos. La historia, ambientada en un mundo futurista donde los androides llamados Nins son tratados como ciudadanos de segunda clase en una sociedad post-bélica, prometía ofrecer un intenso drama de acción. Sin embargo, la serie, al intentar abarcar demasiado y socavar sus elementos centrales, acabó por destruir la atmósfera que inicialmente había capturado la atención. Dado que este anime fue lanzado para conmemorar el 25 aniversario, o como ellos dicen, un cuarto de un siglo del estudio Bones, es una verdadera lástima y resulta doloroso ver que este fue el resultado final. Sin duda, Bones merecía algo mejor. Polichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. La segunda temporada de Tower of God. ¿De qué trata y por qué es decepcionante? En el piso 20 de la torre, los regulares tienen la oportunidad de presentar un examen que aumenta su rango, pero este es extremadamente difícil y costoso. La mayoría de las personas se rinden y permanecen en el piso 20, pero Wang Nan está decidido a avanzar. Aunque no solo fracasó en el primer examen, sino que también debe lidiar con los cobradores de deudas, decide intentarlo una vez más. Sin embargo, lo que hace que esta temporada sea especialmente decepcionante es que no sigue la historia de la primera temporada, sino que introduce un nuevo conjunto de personajes y un conflicto completamente diferente. Este cambio no era lo que los fanáticos esperaban, sobre todo después de que la primera temporada terminara con una traición significativa que transformaba por completo la comprensión de Bam sobre su misión y su mundo. En lugar de resolver esa trama, la temporada se desvió hacia algo completamente nuevo, dejando a los seguidores frustrados con la sensación de que no se aprovecharon las expectativas construidas de la temporada anterior. Me han recomendado Tower of God desde que se estrenó la primera temporada, pero al ver las opiniones de los fanáticos de la franquicia y de la obra en general, parece que ni la segunda temporada ni la parte 2 de esta misma fueron bien recibidas. La verdad, eso me hace dudar sobre si darle una oportunidad al anime o si mejor debería optar por leer la obra original. Solo queda esperar que su futuro sea uno positivo. Whisper Me a Love Song. Bueno, la premisa de esta serie comienza de manera encantadora. Tras una actuación musical de Yori Asanagi, una estudiante de último año, Himari Kino, confiesa su amor. Yori, sorprendida pero decidida, acepta iniciar una relación, solo para descubrir que Himari no la ama a ella, sino a su música. Este giro da paso a un desarrollo donde Yori intenta que Himari se enamore de ella de veritas, de verdad. A pesar de lo prometedora que es la trama, el anime no logra cumplir con las expectativas debido a los múltiples problemas de producción que lo afectaron. La serie enfrentó varios contratiempos que resultaron en retrasos y episodios de resumen, clásica estrategia para que puedan trabajar en los episodios que faltan. Que, chicos, no me olvido de esa escena del micrófono que desaparecía a cada frame.
lo que convirtió el seguimiento semanal en una experiencia frustrante para los fanáticos. Al día de hoy, 24 de diciembre, que estoy grabando esto, después de varios meses de pura incertidumbre para los fanáticos y para su servilleta, su servidor, finalmente contamos con una actualización de esos 2 últimos episodios. El episodio 11, o el penúltimo de la serie, se estrenará el próximo sábado 28 de diciembre. Es casi un milagro que el anime haya logrado finalizar, considerando todo el desmadre detrás de su producción, como el cierre de la página web del estudio Cloud Hearts, que es subsidiaria de Yokohama Animation Lab, que era el otro estudio que trabajaba con Cloud Hearts, y la desaparición de su CEO. La verdad es que la producción de esta serie ha sido un desastre total. Es una pena, especialmente para los fanáticos del manga, muchos de los cuales estaban genuinamente emocionados por ver la adaptación de su obra favorita. El resultado final es una gran decepción, no solo para los seguidores de la obra original, sino para los fanáticos del anime en general, quienes lamentamos que situaciones como estas pues sigan ocurriendo en la industria. Ninja Kamui. Este es un anime que personalmente me duele bastante mencionar. El inicio de la serie me sorprendió tanto que se convirtió en uno de los mejores primeros episodios que había visto en años. Recuerdo perfectamente la gran cromada que le di a sus primeros capítulos, tanto que incluso le dediqué un video, que hoy con el tiempo puedo decir que es el video que peor ha envejecido en mi canal. Joe Logan, un ex asesino ninja, busca llevar una vida tranquila con su familia, pero su oscuro pasado lo alcanza cuando su antiguo clan asesina a su ser querido. Consumido por el deseo de venganza, se reinventa bajo una nueva identidad para descubrir a todos los responsables de su pérdida. El anime comienza con una premisa fascinante y una trama que promete mucho, pero rápidamente pierde el rumbo. A medida que avanzan los episodios, lo que en un principio parecía una historia intrigante se convierte en una sucesión de momentos expositivos dispersos, interrumpidos sin explicación por batallas de mechas, que dijeras bien animados, pero bueno, de eso ahorita vamos a hablar. Es una pena porque desde el principio la serie mostraba un gran potencial, pero no logra mantener la calidad ni el ritmo esperado. Incluso hoy sigo lamentando que una banda sonora tan buena y en momentos de gran impacto, que las batallas se ven opacadas por la lamentable animación por computadora o CGI que nos presentaron. Y te lo digo, yo soy alguien que valora la animación CGI cuando está bien hecha, pero lo que nos ofrecieron aquí dejó mucho que desear. La calidad apoteósica de los primeros episodios desapareció por completo a medida que avanzaba la serie. Así que sí, chicos, le di una tremenda cromada a esta serie, pero tuve que tragármelo, porque al final se convirtió en una de las grandes decepciones de este año y para mí, una de las mayores. Y para finalizar, Uzumaki. Seamos honestos, no había otro título que pudiera ser considerado la mayor decepción de 2024. Tenía que ser la adaptación animada de uno de los mangas más icónicos y conocidos de Junji Ito, Uzumaki. ¿De qué trata y por qué es decepcionante? La vida de Kiri Egoshima parece tranquila hasta que se da cuenta de que el padre de su novio ha desarrollado una extraña obsesión por los espirales. Pronto, estos empiezan a tener un impacto aterrador en toda la ciudad. Aunque los creadores intentaron replicar el estilo artístico único de este manga, no lograron capturar su esencia por completo. La animación, que prometía mucho, perdió calidad tras el primer episodio solamente, lo que resultó aún más frustrante, especialmente teniendo en cuenta que las adaptaciones anteriores de las obras de Ito también habían sido decepcionantes en general. Uzumaki es uno de los mangas más populares e influyentes del género, pero hasta ahora las adaptaciones al anime siguen sin lograr capturar su magia. Me gustaría entrar en más detalles, pero he dedicado un video completo a los problemas de producción que sufrió esta adaptación y lo puedes ver en la tarjeta de la esquina. Estás invitado a verlo, ya que ahí doy el análisis un poco más profundo de todo el desmadre que pasó detrás. Aquí solo haré la mención rápida, ya que creo que todos, o la mayoría, estamos al tanto de lo que pasó, y no hace falta entrar en muchos detalles en este video, pero si realmente quieres saber más, pásate a ver el video que estará en la esquina. Y sin duda, para mí, Uzumaki es el anime más decepcionante de todo el 2024.